No hay delito. Sheinbaum y Harfuch limpian a Marina del Pilar tras revisar los audios del FBI. Atención, México. Un escándalo que la oposición intentó inflar durante días, como el gran golpe político del año, se topó, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, con algo que pocas veces logran vencer sus estrategias mediáticas: los hechos analizados con calma, sin prisa y sin la urgencia de generar un titular explosivo a cualquier costo. Quédate hasta el final de este video, porque aquí vamos a desglosar, palabra por palabra, lo que realmente dijeron la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre el audio que puso en el centro del debate nacional a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Vamos al origen del escándalo, porque conocer el punto de partida es clave para entender por qué la reacción de la oposición se sintió tan desproporcionada. A finales de junio, se difundió un primer audio en el que la gobernadora negaba haber buscado acuerdos, en sus propias palabras, en lo oscurito con Estados Unidos. Días después, circuló un segundo audio, más extenso, en el que Marina del Pilar conversa con una persona no identificada que se presenta como representante del gobierno estadounidense, y en el que la gobernadora pregunta cómo darle seguimiento a una posible reunión, si sus abogados podrían acompañarla, y cuál sería la dinámica a seguir. Fue justamente ese segundo audio el que desató una ola de señalamientos, acusaciones de traición a la soberanía nacional, comparaciones apresuradas con casos de espionaje extranjero y exigencias inmediatas de la oposición para que la gobernadora rindiera cuentas ante instancias federales. Pero aquí viene la parte que muchos de esos mismos críticos prefirieron no mencionar con la misma insistencia. Cuando se le preguntó directamente sobre el contenido, García Harfuch fue puntual al explicar que la información que se comparte en las mesas estatales de seguridad no necesariamente es confidencial, ya que buena parte de esos datos, como incidencia delictiva o casos en curso, son de conocimiento público y se discuten de manera rutinaria entre autoridades estatales y federales por igual. No te vayas todavía, porque la presidenta fue todavía más allá en su explicación. Sheinbaum señaló que ni siquiera existe certeza plena sobre la identidad de la persona con la que hablaba la gobernadora en la grabación, un detalle que la narrativa de escándalo instantáneo prefirió pasar por alto en su prisa por sacar conclusiones. Ante la pregunta directa de si este tipo de conversaciones debería tratarse con mayor reserva, la mandataria respondió, sin rodeos, que todo el país ya había escuchado el audio de todas formas, así que el análisis debía centrarse en lo que realmente decía, no en la especulación alrededor de él. Si tú también crees que la información debe analizarse con calma antes de convertirla en un escándalo instantáneo, dale like a este video y suscríbete a este canal independiente, donde revisamos cada expediente con el mismo rigor sin importar de qué lado del espectro político venga. García Harfuch fue categórico en su conclusión técnica. Hasta el momento, no existen elementos que acrediten la comisión de un delito. Lo dijo con una frase que resume la postura oficial completa. Se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio, sinceramente, no se infiere ningún tipo de ilícito. No es una opinión política disfrazada de análisis, es la conclusión de quien tiene la responsabilidad institucional de evaluar si existen o no elementos para iniciar una carpeta de investigación. Vale la pena detenerse en un contraste que la propia presidenta trazó con absoluta claridad y que resulta revelador sobre cómo este gobierno distingue entre un verdadero riesgo a la soberanía nacional y una conversación que, aunque incómoda políticamente, no configura delito alguno. Sheinbaum fue explícita al rechazar que este caso pueda equipararse con la investigación abierta en Chihuahua por la presunta participación de agentes de la CIA operando dentro de ese estado, un caso donde, según sus propias palabras, sí quedó demostrada la presencia de personal de una agencia extranjera actuando en territorio nacional, lo que constituye una violación directa a la Ley de Seguridad Nacional. Ahí sí hubo elementos, aquí hasta el momento no los hay. No te vayas todavía, porque esta historia no se cerró en automático ni se convirtió en un cheque en blanco para nadie. Apenas un par de días después de estas declaraciones, circularon nuevas grabaciones, y la propia Sheinbaum, lejos de blindar de forma absoluta a la gobernadora, fue clara al señalar que Marina del Pilar tiene que dar una explicación sobre el contenido de estos audios más recientes. Es decir, la postura del gobierno federal no ha sido de silencio cómplice ni de protección incondicional, sino de exigir que los hechos hablen antes que la especulación,
sosteniendo al mismo tiempo que la funcionaria debe seguir aclarando cada punto que genere dudas legítimas entre la ciudadanía. Pensemos en lo que representa este episodio para la manera en que se procesa la información pública en este país. Durante años, cualquier audio filtrado, sin importar su origen ni su verdadero contenido, se convertía automáticamente en materia de escándalo nacional, aprovechado políticamente antes de que absolutamente nadie se tomara el tiempo de analizar qué decía realmente la grabación. Lo que estamos presenciando en este caso es distinto. Una revisión pública, con funcionarios explicando punto por punto por qué la información compartida no alcanza el estándar legal para abrir una carpeta de investigación, sin que eso signifique cerrar la puerta a que la gobernadora siga rindiendo cuentas sobre el fondo político del asunto. Es innegable que esta situación coloca a Marina del Pilar en una posición incómoda que trasciende lo estrictamente legal. Que un audio revele a una gobernadora en funciones discutiendo, aunque sea de forma exploratoria, la posibilidad de compartir información con una persona no identificada que se presenta como representante de un gobierno extranjero es un tema que naturalmente genera preguntas legítimas sobre el manejo institucional de la seguridad en los estados. La ausencia de delito no elimina automáticamente la necesidad de una explicación política y ética completa, algo que la propia presidenta ha dejado abierto al exigir mayor claridad sobre las grabaciones más recientes. No te vayas todavía, porque este episodio también deja una lección sobre cómo ciertos sectores políticos manejan la información según les conviene. Durante los primeros días del escándalo, las voces más críticas hacia la gobernadora exigieron consecuencias inmediatas sin esperar siquiera a que las autoridades competentes analizaran el contenido real de las grabaciones. Cuando esa revisión finalmente ocurrió y la conclusión técnica no coincidió con la narrativa de escándalo que se había construido en cuestión de horas, buena parte de esas mismas voces simplemente cambiaron de tema, sin ofrecer la misma cobertura ni el mismo entusiasmo mediático a la aclaración oficial. Detengámonos también en un dato relevante para entender el contexto de tensión en la relación entre México y Estados Unidos en el que ocurre este episodio. Las mesas de seguridad estatales, donde participan autoridades tanto locales como federales, no son espacios completamente cerrados ni manejan exclusivamente información de máxima reserva, según explicó el propio García Harfuch. Esto no significa que cualquier intercambio de información con actores extranjeros carezca de importancia, pero sí ayuda a dimensionar correctamente qué tipo de riesgo real representa una conversación exploratoria frente a lo que sería una filtración deliberada de inteligencia sensible que comprometiera operativos en curso o la seguridad de agentes mexicanos. Es importante también reconocer que Marina del Pilar ha ofrecido explicaciones públicas sobre el contenido de ambos audios, sosteniendo que la comunicación no pone en riesgo la seguridad de Baja California. Su versión, sumada a la conclusión técnica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, construye un panorama en el que, hasta el momento, no existe una línea de investigación penal abierta en su contra, aunque el debate político y la exigencia de mayor transparencia sobre sus comunicaciones con actores extranjeros claramente no han terminado. Pensemos en el precedente que sienta este manejo institucional. En un país donde durante décadas la opacidad y el silencio absoluto eran la respuesta automática ante cualquier escándalo que involucrara a un gobierno estatal, ver a funcionarios federales explicar públicamente, con matices y sin absolutismos, por qué una situación no configura delito, mientras al mismo tiempo se exige mayor claridad sobre el fondo político del asunto, representa una forma distinta de comunicar la verdad, ni ocultarla por conveniencia, ni exagerarla por conveniencia contraria. Este episodio, en el fondo, pone a prueba algo más amplio que la situación específica de una gobernadora. Pone a prueba si la ciudadanía está dispuesta a escuchar explicaciones matizadas en un entorno informativo que generalmente premia la indignación instantánea por encima del análisis pausado. La respuesta de Sheinbaum y García Harfuch no fue un simple «aquí no pasó nada», fue una distinción cuidadosa entre lo que constituye un delito y lo que constituye, en cambio, una situación políticamente incómoda que sigue mereciendo explicaciones adicionales. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la conclusión de que no hay delito es suficiente para cerrar este tema? ¿O piensas que Marina del Pilar todavía debe una explicación más amplia sobre por qué estaba dispuesta a compartir información con una persona no identificada que decía representar a Estados Unidos?
Déjanos tu opinión bien clara en la caja de comentarios. Comparte este video para que el contexto completo de estas declaraciones llegue a cada rincón del país. Y suscríbete a este canal independiente para seguir de cerca cada actualización de este caso que, aunque sin delito hasta ahora, todavía no ha dicho su última palabra. Nos vemos en el próximo análisis.